Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos al taller Reclutamiento Libre de Etiquetas. Hoy vamos a compartir cuáles son las nuevas tendencias en los procesos de atracción de talento. Este taller está orientado a todas las personas que de forma directa o indirecta estamos involucrados en el proceso de reclutamiento y selección. Tanto diseñadores gráficos, personas que se desempeñan en el área de community management y también personas que somos los responsables de aplicar las entrevistas en las empresas. Así que bienvenidas a todas las personas que han mostrado interés en este tema y gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de hablar del por qué es importante realizar un proceso de reclutamiento libre de etiquetas, es importante entender que todas las empresas debemos optar por el camino del desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible o conocidos como ODS deben ser el camino a recorrer. En este caso específico, me gustaría centrarme en 3 de los ODS que impactan directamente nuestra gestión como responsables de los procesos de atracción de talento. El primero de ellos es la generación de empleo digno. El segundo de ellos, la reducción de las desigualdades. Y el tercero, equidad de género. Gran parte de los contenidos que vamos a ver hoy están orientados a cuáles son aquellas prácticas y cuáles son los mecanismos operativos que las empresas pueden poner en práctica para apoyar el alcance de estos objetivos que se esperaba que se cumplieran en el 2030, pero claramente sabemos que hay un camino aún por recorrer. También me gustaría que durante este taller entendamos la importancia que tiene un reclutamiento libre de etiquetas en la reputación que tenemos como organización. En este caso, definimos la reputación como la conexión emocional entre la organización y las partes interesadas. Cuando hablamos de reclutamiento y selección, por un lado, existe por supuesto la necesidad de la empresa contratante y por otro lado, tenemos al talento que está en búsqueda de una nueva oportunidad laboral. Pero debemos entender que cada vez esta reputación impacta más otras áreas de la organización, incluyendo la marca o servicio que nosotros comercializamos. Está demostrado que las empresas que manejan mejor reputación tienen mejor posicionamiento dentro de los rankings de empleadores y además se convierten en una empresa más atractiva para el futuro talento. Sea que este talento está activamente en búsqueda de oportunidad, pueden ser embajadores de nuestra marca o pueden ser futuros candidatos que participen con nosotros en un proceso de selección. Debemos considerar además que no solamente es importante mitigar los riesgos relacionados con temas de reputación, sino también que hacer un proceso de reclutamiento libre de etiquetas nos va a eliminar o minimizar aquellas contingencias que podamos tener de forma legal. Específicamente, en la parte de reputación, Warren Buffett decía, toma 20 años para construir una buena reputación y solo 5 minutos para arruinarla. Si piensas acerca de esto, harás las cosas de manera diferente. Las redes sociales, el reclutamiento a través de plataformas como LinkedIn, Facebook, Instagram o inclusive las mismas páginas web de las compañías han otorgado un poder al candidato que hace algunos años quizás no podíamos ver. Todas hemos sido testigos de cómo pueden arruinar la reputación de una empresa un maltrato en un proceso de reclutamiento y selección. Tomar segundos para que ese candidato sea un detractor de nuestra marca a través de nuestras redes sociales. Así que es muy importante que tomemos en cuenta el riesgo, en este caso reputacional, que puede tener no solamente para nuestra marca organización, sino también para nuestra marca profesional como
ejecutivas o como reclutadoras, como community managers, como diseñadores gráficos, que somos responsables de todo el proceso de atracción de talento. Vamos a ver algunas estadísticas. Esto es, en general, de cómo un reclutamiento no inclusivo afecta nuestras estadísticas de empleabilidad. Vamos a poner casos de países como Costa Rica, donde el desempleo para el primer trimestre del año 2020 se ubicaba en un 12.5. Pero si segmentábamos por género, los hombres únicamente tenían un desempleo del 8%, mientras las mujeres teníamos un desempleo del 18%. Adicional a eso, el 46% del desempleo estaba concentrado en personas mayores de 40 años. Aquí podemos ver cómo, de nuevo, las empresas tenemos que promover la inclusión de personas con alguna condición de vulnerabilidad. Otra estadística importante para el mercado de Guatemala, por ejemplo, es que el desempleo en hombres era de un 18.9 y en mujeres de un 20%. Acá no hay mucha diferencia, siendo claro que estamos hablando de subempleo y no de tasa de desempleo abierto. Otra estadística alarmante en el caso de Costa Rica, que es muy genérica también a otros países de la región latinoamericana, es que en el caso de personas en alguna condición de discapacidad, el desempleo puede ir hasta un 60%. Es decir, poniéndolo en términos más sencillos, de cada 10 personas con discapacidad, únicamente 4 se encuentran laborando. Y cuando nos vamos y segmentamos un poco más, en el caso de las mujeres, esta estadística es de 3 personas laborando por cada 7 desempleadas. Esto nos lleva a nosotros a cuestionarnos como empresa y sobre todo como especialistas de atracción de talento, qué es lo que estamos haciendo para impactar de forma positiva en estas estadísticas y hacer de nuestros países y de nuestras organizaciones empresas no solamente más inclusivas, sino más diversas y, como lo veíamos anteriormente, apostando más al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con equidad de género, reducción de las desigualdades y generación de empleo digno. ¿Por dónde empezar? A veces tenemos claro el discurso, pero a la hora de la práctica no sabemos cómo llevar estas acciones a todos nuestros equipos que están involucrados en el área de reclutamiento. Así que vamos a ver qué podemos hacer antes de la entrevista, qué podemos hacer durante la entrevista y qué podemos hacer posterior a la entrevista, considerando que el proceso de reclutamiento y selección es un círculo donde empezamos inclusive antes de que nosotros realicemos el posteo de la vacante en nuestros sitios web o en las herramientas que cada organización tenga estipulado para tal fin. Lo primero, cuando hablamos de un reclutamiento libre de etiquetas, es cuidar el diseño gráfico y que a la hora de que nosotros publicamos una vacante, la vacante no sugiera la predilección por un género, por una raza o inclusive por un grupo etario. En el ejemplo que les presentamos en pantalla, es un caso de la vida real liderado por la organización que represento, donde abrimos un programa para trainees en el 2020. Como ustedes pueden ver, no solamente tenemos una diversidad en temas de género, en temas también de procedencia étnica o raza, sino también en temas de edad. Uno de los errores más comunes que vemos en las vacantes es que no solamente el nombre de la vacante, sino que la forma en que se diseñó el post sugiere ya una predilección. Así que esto es una invitación a las personas que se desempeñan en el área de diseño gráfico o también los responsables de manejar las redes sociales para que tengan cuidado sobre estos aspectos.
Lo otro, que en algunos países está regulado por ley, sin embargo en otros todavía hay una brecha a nivel de legalidad importante, es que las vacantes en ningún momento deben de publicarse con condiciones como el género. Algunas personas ponen hombre, mujer, ponen rango de edad o algún otro tema que pudiera ser considerado discriminatorio. Países como Ecuador, Chile, Colombia y Costa Rica tienen una legislación bastante fuerte al respecto. Así que les invitamos a que no solamente lo hagamos por un tema de legalidad, sino porque es lo correcto. ¿Cómo podemos, cuando publicamos una vacante, utilizar un lenguaje inclusivo? Vamos a ver algunos ejemplos muy puntuales. Podemos utilizar el genérico personas en búsqueda de empleo en lugar de utilizar candidatos. Podemos utilizar la palabra gerencia en lugar de hablar de gerente. Podemos utilizar el vocablo jefatura y no jefe, y podemos utilizar la palabra coordinación en lugar de coordinador. Veamos la importancia de esta forma de publicar. Estamos invitando a personas que se identifican con un género masculino, femenino o aquellos inclusive que optan por no identificarse con ningún género, de tal forma que todas las personas, sin diferencia de su identidad de género, se sientan invitadas y convocadas a aplicar a la vacante. Otros errores comunes es que utilizan graduado de. En lugar de esto, ustedes pueden sustituir profesional en el área de administración de empresas o profesional con estudios concluidos en el área de administración de empresas. También solemos publicar vacantes que dicen, por ejemplo, ingeniero industrial. Esta palabra puede ser sustituida por profesional en ingeniería industrial. Si hay algún momento donde estás en vivo, como estoy yo en este momento, estás dando una declaración o una conferencia y no se te viene a la mente la palabra con un lenguaje inclusivo, podemos utilizar el él y el ella o graduado y graduada, pero el objetivo es que nuestro lenguaje y nuestra comunicación, tanto verbal como escrita, sea fluida. Así que estas recomendaciones que les doy les pueden ayudar a que también su comunicación sea más inclusiva. Cuando hablamos de las competencias, es muy común en procesos de reclutamiento y selección de las competencias, también llamadas habilidades blandas, o el vocablo que utilizamos en inglés es soft skills. Y tendemos a redactarlas en masculino. Entonces decimos orientado a resultados, en lugar de utilizar el nombre de la competencia como tal, que sería orientación a resultados. O a veces ponemos proactivo, organizado, planificado. Como pueden ver, todos estos vocablos están en lenguaje masculino. Por ende, acá nuestra invitación es que puedan utilizar, como les mencionaba, el genérico, orientación a resultados, organización y planificación o proactividad. También, otra cosa que podemos ayudarles a nuestros candidatos y candidatas es a utilizar un currículum también libre de cualquier etiqueta. Invitemos a las personas que están en búsqueda de empleo a eliminar datos que pudieran conllevar cualquier etiqueta, sea la edad, sea el estado civil, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, entre otros. A través de la página web de la empresa, ustedes pueden utilizar un formato en Word que las personas en búsqueda de empleo puedan descargar. Esto no solamente les va a facilitar a ustedes promover su marca empleadora,
sino que además pueden facilitar este formato de currículum a sus gerentes contratantes, a todas las personas que están involucradas en el proceso de selección. De tal forma que no tengamos currículum de 5, 6 páginas o formatos de currículum que son incomprensibles tanto por el reclutador como por el gerente contratante. De esta forma, de nuevo, nos posicionamos como marca empleadora en nuestro segmento y facilitamos eliminar cualquier factor que pudiera ser considerado discriminatorio. Hay algunas otras organizaciones que se están moviendo a tendencias un poco más atrevidas, vamos a decirlo así, y se están orientando por tener currículums ciegos. ¿A qué nos referimos con currículums ciegos? Currículums que no tienen nombre, de tal forma que la persona no pueda determinar si es hombre o mujer. Se elimina cualquier dato sociodemográfico, cualquier dato personal del currículum y lo único que vamos a dejar es la experiencia, la formación académica y, por supuesto, un correo electrónico o un teléfono donde los candidatos y candidatas puedan ser considerados. Estos son recomendaciones muy fáciles, como ustedes pueden ver, no tenemos que tener una inversión y es algo además que podemos poner en práctica casi que de forma inmediata. Ahora bien, cuando estamos en conferencias, cuando estamos haciendo un posteo en nuestra página web, en nuestras redes sociales, es importante también que la forma en que nos comunicamos sea inclusiva. Así que aquí están 10 frases que marcan la diferencia. Podemos decir, por ejemplo, las personas en condición de desempleo, en lugar de decir desempleados. Podemos utilizar personas en condición de discapacidad. Esta es la forma más correcta de referirnos a una persona independientemente del tipo de discapacidad que tenga. No se utilizan frases como habilidades diferentes, capacidades especiales y tampoco se utiliza el término discapacitado o discapacitada. ¿Por qué? Porque partimos de que la discapacidad es una condición y cuando nosotros decimos discapacitado, estamos quitándole el rol de ser humano a esa persona. Así que lo recomendable siempre es referirnos a las personas por su nombre. No obstante, si no la conocemos o si estamos haciendo una comunicación donde le estamos hablando a una población, lo correcto es hablar de personas en condición de discapacidad. Si estamos hablando de una discapacidad muy específica, podemos decir personas en condición de discapacidad motora, discapacidad auditiva, discapacidad psicosocial o alguna otra discapacidad a la que ustedes quieran hacer referencia. También, a veces, cuando nos estamos comunicando, nos referimos a frases como personas pobres, personas urbano marginales, personas con bajo nivel educativo, cuando lo correcto sería hablar de personas en condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, si estamos hablando de alguna población que tengan una vulnerabilidad a nivel socioeconómico, podemos hablar personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica. De tal forma que hacemos referencia también a la condición y no a la persona. Otra frase que podemos utilizar es el desempleo en el país está concentrado en lugar de decir las personas de 40 años son los más desempleados. Podemos decir el desempleo en el país está concentrado mayoritariamente y si tenemos la estadística como la que yo acabo de darles, pueden utilizar evidencia real de algún ente reconocido para poder confirmar esa información. El subempleo provoca que, en lugar de decir los subempleados o los desempleados. El empleo informal en nuestro país indica que. Y de nuevo, acá lo importante es contar con información fidedigna para nosotros poder referirnos a las personas que están en ese segmento de la población. La tasa de personas desocupadas es de las carreras de más alta demanda laboral son,
Las empresas con las que trabajamos indican que estas formas genéricas de referirnos hacen que no tengamos frases discriminatorias y que estén atentando contra los derechos humanos y también con nuestra marca empleadora, que creo que eso es uno de los mensajes más importantes que quiero dejarles el día de hoy. Hay que hacer las cosas, obviamente porque es lo correcto, por un tema de derechos humanos, pero también por proteger la marca con la que trabajamos y nuestra marca personal. ¿Qué hacer durante la entrevista? Estas acciones que acabamos de ver es todo lo que debemos prevenir. Es muy importante acá que capacitemos a todas las personas de la organización, no solamente al equipo que está directamente relacionado con los procesos de entrevista. Pero uno de los errores más frecuentes y donde encontramos un mayor riesgo y una mayor vulnerabilidad es cuando ya tenemos al candidato o a la candidata en la entrevista. Y hacemos preguntas como, usted como hombre o usted como mujer, ¿cómo se sentiría si? Otra pregunta que ustedes no me dejarán mentir, es muy común en los procesos de selección, es que le pregunten a la persona, ¿usted prefiere trabajar con hombres o con mujeres? O hacemos referencia al grupo etario. Usted como millennial, como centennial, como X o como Y, ¿qué haría si? Estas tres primeras preguntas no solamente están otorgando estereotipos o prejuicios que tenemos acerca del ser mujer, del ser hombre o del ser millennial o el ser centennial, sino que también la persona pudiera aludir que hay un factor discriminatorio en el proceso de selección debido a alguna de estas características sociodemográficas. Y por último, una pregunta muy común es, según el problema que usted tiene, ¿cómo haría para desempeñar esa función? Y ese problema a veces es precisamente porque en el proceso de selección diagnosticamos que la persona tiene alguna condición de discapacidad, sufre de algún problema de salud o bien es madre o padre soltero, vive en una zona geográfica considerada de peligro y cuando nosotros asignamos la palabra problema, también le estamos sugiriendo a la persona que es posible que no le consideremos por esa situación. Así que aquí la invitación es que nuestras preguntas siempre estén orientadas a evaluar las habilidades, los conocimientos y las actitudes de las personas. Y para eso debemos entrenar a nuestros equipos fuertemente en un modelo de entrevista que todas conocemos y todas y todos como entrevista conductual, entrevista basada en competencias o de incidentes críticos. De tal forma que eliminemos o al menos minimicemos la subjetividad y la presencia de estas frases discriminatorias durante nuestra entrevista. ¿Qué hacer después de la entrevista? Uno de los grandes retos a los que se enfrentan los reclutadores es cómo decirle a la persona que no fuiste seleccionada. ¿Qué información le doy cuando fue descartada por una u otra razón? Después de la entrevista, les recomiendo evitar comentarios discriminatorios como nos orientamos por alguien más joven. Esta es la más común, pero también nos encontramos con jóvenes profesionales a los que les dicen nos orientamos por alguien mayor. Aquí claramente hay una discriminación marcada por la edad que inclusive, como les mencionaba, en algunos países pudiera esto tener una repercusión legal. Otra razón por la cual damos y le decimos a la persona, mire, no fuiste seleccionada porque el jefe prefiere trabajar con mujeres o porque el jefe prefiere trabajar con hombres. Acá, claramente, lo que está marcando es un tema de discriminación por género. Otra frase, creemos que otra persona tendría más disposición de tiempo de usted por.
Y aquí, sobre todo las mujeres que tienen posiciones con horarios demandantes o que tienen posiciones de liderazgo, muchas veces son descartadas debido a que también cumplen la labor de cuidado de los hijos o madres o tienen a su cargo también una persona adulta mayor bajo su responsabilidad. Entonces, de nuevo, no podemos asignar a una condición personal el motivo por el cual estamos descartando a la candidata. Algunos clientes con los que tengo la oportunidad de trabajar le dicen, tal vez usted como mujer no vaya a tener mucho tiempo para viajar, tal vez usted como mujer no vaya a tener tanta disposición de horario. Estos dos factores debemos evaluarlos con base en cuál ha sido la evidencia empírica de situaciones anteriores, cómo la mujer organiza el tiempo o la persona que estamos entrevistando organiza el tiempo, cómo planifica, cómo maneja sus horarios, como trabajadora y no asignado de nuevo a su condición de madre o de mujer. Y otra razón es que a veces les decimos a los candidatos, nos orientamos por alguien con más compromisos financieros y familiares. Entonces a veces se da que tenemos a una persona casada, con hijos y tenemos a una persona soltera. Y solamente por la condición de su estado civil nos orientamos por una u otra persona y se lo decimos al candidato. Estos son ejemplos, lamentablemente, de la vida real que durante mis años de experiencia he tenido la oportunidad de escuchar dentro de la organización que tengo el privilegio de dirigir. Invitamos, capacitamos a las empresas para eliminar estas frases y estas prácticas que resultan claramente discriminatorias y contraproducentes. Les invito a compartir conmigo a través de mis redes sociales. Me pueden ubicar a través de LinkedIn como Ivania Murillo. Y acá también en la pantalla les dejo un poco de mí y les dejo mi correo electrónico imurillo@searchlatam.com para que me puedan hacer llegar sus comentarios y sus puntos de vista. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy y encantada de compartir con ustedes.